Bienvenidos a un nuevo episodio de Japón sin filtros, el único podcast de internet. Hoy tenemos un podcast para todos aquellos que tenéis hambre, que tenéis ambición, y si no la tenéis, también os sirve. Tenemos desde Madrid, ha venido a vernos Rubén Turienzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estoy súper contento de tenerte aquí, tío, de verdad. Yo también. Es un auténtico placer y un honor que me abras las puertas de esta casa. No, de verdad. Tenía muchas ganas, tío, de hacer este podcast contigo y de tener conversaciones muy interesantes, que las vamos a tener. Pero antes que nada, para la persona que no sepa quién eres, si me cruzo contigo en la calle y tengo un amigo que no te conoce, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Rubén Turienzo? La presentación formal sería que soy un consultor estratégico de grandes empresas. Eso es lo que yo diría. La presentación un poco más informal, que es la que le daría a una persona que de verdad quiera saber quién soy, pues es que soy un chaval de barrio. Yo soy un chico de barrio que nací en un barrio concreto que tiene mucho peso, que se llama Carabanchel, en Madrid. Concretamente en una parte que se llama Pan Bendito, que los que son de Madrid saben la cultura de Pan Bendito. Hay una frase, un eslogan que tenía mi barrio, que era Pan Bendito, o me lo das o te lo quito. O sea que con eso ya... Me hago una idea. Con eso ya te puedes hacer una idea del barrio del que vengo. Y yo vengo de una familia muy humilde. Muy humilde. Mi madre era ama de casa, fregaba escaleras, ayudaba a cuidar niños. Mi padre, pues desde boxeador hasta jardinero, carpintero, vigilante de seguridad. Es decir, bueno, pues oye, buscaban trabajo de lo que salía para intentar mantenernos en un barrio complejo, pues a 3 hermanos. Y yo salí rápidamente teniendo en cuenta que en mi barrio yo veía que yo solamente tenía como 2 opciones, ¿no? O te ibas por el mal camino, que era donde se iba mucha gente, o eras lo que tu padre era. Por ejemplo, el del taller de coches, pues su hijo, ¿a qué se dedicaba? Al taller de coches. La hija de la panadera, pues acababa siendo la panadera del barrio. Pero claro, yo no tenía una gran profesión detrás. Así que con 17 años monté mi primer bar de copas. O sea, ojo al dato, chicos, 17 años. O sea, creo que es minoría de edad en todos los países del mundo, casi todos. Y te montas un bar de copas. Sí. O sea, vale, cuéntanos. De hecho, yo, claro, lo que ponía en la puerta era que solamente se podía entrar con 18 y yo tenía 17, o sea, lo cual era divertido. Nada, pues, esto por no hacer el cuento muy largo, pero sí, monté ese bar y a los 23 años yo tenía 3 bares de copas y una discoteca. Entonces yo me pensaba que iba a ser el rey de la noche. O sea, yo pensaba que, vamos, que aquello era lo mío y que ya había alcanzado pues la cumbre de mi carrera, ¿no? Yo estudié Historia del Arte, la primera carrera que estudié Historia del Arte, y ahí me fui a estudiar un MBA, un máster de Dirección de Empresas a Barcelona. Y cuando estudié ese máster, de repente me encontré un profesor que me dijo: oye, Rubén, estás desperdiciando tu talento. No sé cuál es mi talento, pero él sí lo vio y me dijo: olvídate de la noche y cuando vuelvas a Madrid hay una cosa que se va a liberalizar, que son las APIs, agentes de la propiedad inmobiliaria. Hace unos años, yo ya tengo más años que tú, Kai, te lo aseguro, hace unos años para montar una inmobiliaria tenías que tener un título que era una API, agente de la propiedad inmobiliaria. Ahora ya no, se liberalizó y ya cualquiera podía montar una inmobiliaria. Yo me fui a Madrid y monté inmobiliaria y me fue muy bien. Me fue muy bien. Esto es previo a la burbuja, lógicamente muchos años antes de la burbuja. Fue muy bien porque era una época de mucho crecimiento económico y a mí me ayudó mucho el mercado. Yo siempre digo que hay un elemento de suerte aparte del trabajo, aparte del esfuerzo, aparte del conocimiento, siempre hay un elemento de suerte que te revoluciona los resultados o te aminora los resultados. Pero siempre está ahí. Y a mí en este caso la suerte me ayudó porque pillé un momento económico muy bueno. Yo crecí mucho. Y cuando yo pensaba que era, o sea, que ya sabes, ya lo tenía todo. Imagínate, 25, 26 años. Joven, guapo, rico. Joven, guapo, rico, o sea, lo tenía todo. Pues un día haciendo una jornada de escalada, etcétera, me partí la espalda. Hostia. Me partí la espalda y terminé en el hospital con los 2 brazos rotos, la espalda rota, la cadera rota, la cabeza abierta. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, literal. Así que, bueno, de hecho llamaron a mis padres para decirles que fuesen al hospital a despedirse de mí porque yo me moría. ¿Sí? Y... Hostia, tío, pero esto me está pillando por sorpresa. Claro. Yo te he dicho que tenía alguna sorpresa por ahí. Hostia, pero no que te ibas a punto de morir, tío. Sí. Tanto es así que, lógicamente,
yo me pasé ahí bastante tiempo en el hospital, en silla de ruedas, sin poder moverme y todo esto, y en ese proceso, el que era mi socio de las inmobiliarias me estafó porque él entendía que yo ya no iba a salir de ahí. Así que montó una empresa paralela a la mía, vació mis clientes y se los llevó. Hostia. La que era mi novia me dejó porque ella no había nacido, palabras textuales, para estar con un inútil. Claro, un inútil se refería a estar con alguien en una silla de ruedas, ¿no? Hostia. Así que yo en ese momento toqué la parte más oscura de la vida y odiaba a la humanidad. O sea, la odiaba. Era como, la gente es mala. La gente es mala. Por eso, para mí es importante que la gente entienda que todos vamos a pasar por momentos oscuros. O sea, puede ser, no tiene por qué ser tan graves. Claro. Todos vamos a pasar por momentos oscuros. Pero también si algo te dan los 45 años que tengo ahora mismo, es que al final acabas relativizando todo. Y te das cuenta que tienes dos opciones. O de verdad te quedas en el agujero, compadeciéndote de ti, y hablando de, como esa gente que habla de, no, es que yo podía haber sido futbolista, pero me lesioné. Coño, los futbolistas profesionales se lesionan constantemente. Y se ponen en pie, y entrenan, y se ponen más fuertes, y vuelven al campo. Lo que pasa es que hay gente que se conforma. Y hay gente que lo único que busca es la queja y la excusa. Yo con esto no quiero minimizar, ni quiero decir cosas tipo que me parecen súper populistas de el que es pobre es porque quiere, o el que... No, porque lógicamente eso es una gran falacia. Pero lo que sí puedo decir es que tú eliges dónde quieres poner el foco. Y yo lo puse a partir de ese momento en, oye, voy a salir de aquí, voy a salir de este agujero. Así que, por suerte, a mí lo que siempre se me dio bien fue encontrar soluciones creativas a situaciones complejas. Yo cuando, por ejemplo, uno de mis primeros bares se llamaba el Banco Nacional. El Banco Nacional. Y el Banco Nacional tenía una cosa muy divertida, que luego se popularizó y hubo más, era que los precios de las copas variaban según la ley de la oferta y la demanda. Ah, vale. Entonces, si la gente pedía mucho Asahi, pues el precio del Asahi subía. ¿Y qué pasaba? Pues que había otra cerveza que no la pedía nadie y el precio bajaba. Con eso lo que estimulabas era la venta y la salida de mucho stock. Bueno, pues esto era algo... Claro, te estoy hablando hace muchos años ya, pues esto era algo muy revolucionario. Funcionó muy bien. Yo tuve la suerte de que en esa época de los bares y tal, pues hice muchas cosas muy creativas. Entonces, cuando yo empecé a, digamos, un poco a levantar la cabeza, terminé los máster, hice otro máster de psicología, un máster de coaching, bueno, una serie de cosas, me encontré con una persona de Osborne. Los que sean de España conocerán el Toro de Osborne. Pues Osborne era el distribuidor de diferentes bebidas. Y entonces me dijo que tenían un problema con una bebida concretamente porque no eran capaces de meterla en el mercado. No sabían muy bien cómo meterla en el mercado. Así que a mí se me ocurrió una historia, porque yo había visto un documental de cómo metieron el crack en el Nueva York de los 70. Y yo dije, oye, ¿por qué no intentáis hacer esto? Pues esa fórmula resultó que funcionó. Y ese producto que llevaba Osborne era Red Bull. Así que yo fui parte de la estrategia de meter Red Bull en España y funcionó. Y por eso te digo que yo creo en el factor suerte. Claro que tienes que estar preparado, claro que tienes que dar lo mejor de ti, pero hay pequeños elementos de suerte que tienes que tener el radar activo para detectarlos. Tú te buscas tu propia suerte. Eso es. O sea, la suerte está ahí. Hay un montón de oportunidades, hay un montón, pero la mayoría de la gente va de verdad con orejeras de burro y no es consciente de que están ahí. Oye, aprovechémoslas. Yo he tenido la suerte de conocerte. Yo estoy aquí hoy. Yo no sé quién está al otro lado. No tengo ni idea. Pero yo aquí de momento te he conocido a ti, he conocido a Sebas. Yo no sé quién estará al otro lado viendo este podcast, pero puede que haya alguien que le interese mi libro, mi curso, lo que sea. O sencillamente contratarme, lo que sea. Esto es una oportunidad que se brinda porque sucede, pero yo intento aprovecharla. Claro. ¿Vale? Entonces, creo que la mayoría de la gente lo que le pasa desapercibido son esas oportunidades del día a día. Porque van a lo suyo, porque creen que ya lo saben todo, porque creen que están por encima de todo. No, tío, o sea, humildad absoluta. Si tú no eres nadie, tú eres un chaval. Yo soy un chaval de barrio todavía. Con 45 años, soy un chaval de barrio. Que me queda mucho por crecer todavía. Y a día de hoy soy consultor de grandes empresas. Pero yo no sé a qué me voy a dedicar mañana. También pasa lo contrario. También pasa no, es imposible para mí llegar ahí. Esto también pasa y quiero dar un mensaje a la gente que piense en eso. No.
es lo que ha dicho Rubén. Tú te buscas tu propia suerte, tú te lo curras y probablemente, o sea, hay una probabilidad, vas a agrandar las probabilidades de que pase algo y que se te abran puertas. Si te quedas en tu casa sin hacer nada, lamentándote, como has dicho tú antes, y buscando en vez de soluciones excusas, no te vas a mover. Mira, de hecho, Kai, yo voy a contar un poco, y disculpa, que voy a hacer un poco como en el Mago de Oz, voy a retirar un poco las cortinas y voy a contar algo de la tramoya de este podcast. Hoy hacía un calor de muerte en Tokio. Sí. Un calor de muerte. Asqueroso. Lo que menos te puede apetecer en un día así es venir aquí, buscarte un local, montar un podcast y pasarnos aquí 1 hora de preparación, 2 de grabación, tío, pudiendo irnos a tomarnos una cerveza. Claro. Sin embargo, aquí hay 3 personas, 3 loquitos metidos en una sala que hace 20 minutos estábamos colocando muñequitos para que alguien al otro lado, que no sabemos ni quién, ni cuándo, ni cómo, lo va a disfrutar. En el fondo estamos sembrando esa oportunidad, que puede ir a ningún lado. Exacto. Pero estamos sembrando una oportunidad. Ahora, imagínate la cantidad de miles de personas que hoy se han conformado en quedarse en el bar tomándose la cerveza. Esa doble velocidad es la que existe no solo en Japón, existe en todo el mundo. Y con esto, repito, por favor, es importante. No estoy hablando de que, no, es que solo es rico el que se le ocurra. No, ni mucho menos. Lo que estoy hablando es que de verdad tú eliges el rumbo que quieres tener en tu vida. Y luego te pasarán cosas. Y luego de eso hablaremos, de cómo solucionamos esas cosas que te pasan. Pero sí que cambia mucho la elección de esa actitud, de esa motivación cada día. De ese, oye, voy a aprovechar esa oportunidad, voy a generarla. Algo muy, muy sencillo. Mira, yo escribí un libro hace unos años. Pero tengo que decir esto porque tú no lo has comentado. Aquí Rubén Turienzo, está siendo muy modesto porque ha pasado en alto. Él es consultor de estrategias de empresas, ¿verdad? Sí. Pero, claro, ¿qué empresas? Claro, esto no lo hemos comentado. IKEA, Disney, Adidas, etcétera. Sí. Quiero que tengáis eso en mente, ¿vale? O sea, él es un fuera de serie en su mundo. Entonces, de verdad que me halaga que hayas venido al podcast, de verdad. Entonces, quería comentar esto y agradecerte que estés aquí. Bueno, gracias a ti. Al final yo siempre digo que yo soy una herramienta a disposición de, en mi caso, mis clientes son las grandes empresas. Cuando a mí me llama una empresa como Coca-Cola para que le eche una mano, pues yo soy una herreramienta más. Yo les ayudo con mi talento. Y lógicamente cobro por eso, ¿eh? O sea, claro. Cobro por esto, que aquí tenemos que aprender a monetizar, ¿no? Entonces, oye, yo cobro por eso, que es mi talento, y lo hago. Pero al final, lo importante de esto es, decías, es muy modesto. No, es que yo de verdad me sigo viendo como el chaval de barrio. Ojo, salvo que alguien intente tirarme por tierra. Si alguien intenta tirarme por tierra, entonces, lógicamente, me sale el gallito de Madrid y le digo, cuidado. Claro. Cuidado, que es que yo he trabajado con esta empresa. Pero si no, da igual. Porque ahora mismo aquí, ¿de qué os sirve que os diga que, por ejemplo, que soy uno de los consultores de Blackstone? Que Blackstone es uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Pues yo trabajo con la directiva. ¿De qué sirve eso? Ahora mismo de nada. Solamente sirve para ganar yo en autoridad y, siendo muy bruto, y disculpad mi francés, como dicen los ingleses, para sacarla encima de la mesa. No sirve de nada. Entonces, está guay, te agradezco que hagas esa llamada a la autoridad, pero en el fondo yo creo que es importante más el que a la gente que está viendo esto, que de verdad les sirva lo que yo cuento. No es tanto el hecho en sí de decir quién soy, como soy no sé qué, escuchadme. No. Yo, si les sirve lo que yo cuento, entonces esto habrá tenido sentido. Claro, pero también yo me pongo la piel de este tío, ¿qué me está contando? ¿Quién es este tío? ¿Sabes? Hay mucha gente que pensará eso, que nos guste o no. Sí. Habrá mucha gente que piense, pero ¿y quién es este para decirme lo que está diciendo? Pues ya lo sabéis. Era Sí. lo que quería recordar. No, genial. No, y bueno, sí, consultor político desde hace 20 años, he trabajado con varios presidentes del gobierno, he trabajado en bastantes campañas electorales, he trabajado para gobiernos. A nivel de grandes empresas, pues he trabajado con, no sé, empresas como BMW, como Mini, he trabajado con, no sé, es que ya, con Telefónica, no sé, con un montón de empresas de este tipo, ¿no? Entonces, sí, eso es genial, pero retomo un poco la idea esta que decíamos antes. Yo, por ejemplo, cuando saqué creo que era mi segundo libro, en mi sector había un señor que yo admiraba mucho, y lo sigo admirando a día de hoy, que se llama Juan Carlos Cubeiro. Juan Carlos Cubeiro era una persona que, joder, sabe mucho, es un tío que se lee un libro al día, para que te hagas una idea. Se lee un libro al día, pero no es que lo dice de boquilla, es que se lee el libro al día, lo resume y lo sube a su blog todos los días. Entonces, claro, es que... Hostia, un puto loco, ¿eh? Sí.
Entonces yo quería que mi libro tuviese el prólogo de Juan Carlos. O sea, yo amaba a Juan Carlos, era como, hostia, quiero que tenga su prólogo, porque era como, va a ser mi padrino, ¿no? Mi padrino profesional. Un gran consultor que había trabajado con la mayoría de las empresas del IBEX y yo dije, tengo que estar ahí. Así que yo lo que hice fue irme a las conferencias de Juan Carlos y siempre hay un momento muy incómodo cuando todos los que nos dedicamos a la formación, a las conferencias, etcétera, hay un momento que es cuando terminas la charla y se dice alguna pregunta y nadie levanta la mano. O sea, nadie. Bueno, pues yo entonces iba a las conferencias de Juan Carlos y cuando decían alguna pregunta para Juan Carlos yo levantaba la mano. Y entonces, claro, como era el primero, sí, dime. Y entonces les hacía una cosa, esto, truco. Atentos, chicos, atentos. Una cosa que se llama pregunta corona. Y la pregunta corona es, yo te hago una pregunta que en el fondo me da igual la respuesta, me da igual. Pero tú, el ponente, se va a sentir muy bien dándola. Por ejemplo, es como si tú a mí me hicieses una pregunta que es, oye Rubén, de todos los libros que has publicado, ¿con cuál te has sentido más a gusto? En el fondo a ti te puede dar igual la respuesta, pero a mí me hace sentir bien, porque eso me permite hablar de mis libros, hablar de algo que yo conozco, con lo cual la tensión de me va a hacer una pregunta incómoda la he bajado. Pues esto se llama pregunta corona. Así que yo le hacía preguntas corona a Juan Carlos. Le seguí en 3 conferencias distintas. Era el primero en levantar la mano en las 3 conferencias. Y después, cuando había terminado la conferencia, me acercaba a él y le saludaba y le preguntaba, oye, Juan Carlos, me ha encantado lo de hoy. A la tercera vez seguida, Juan Carlos ya sabía quién era yo. Ya sabía mi cara, me decía, oye Rubén, oye, joder, otra vez hemos coincidido. Y yo pensando, sí, sí, coincidido. Coincidido que no me pones en orden de alejamiento porque no sabes quién soy. A la tercera le dije, oye, Juan Carlos, te admiro muchísimo, he escrito un libro, sé que te gusta mucho el cine, he escrito un libro sobre cómo utilizar el cine para aprender a hacer management en empresas. Me encantaría que escribieses el prólogo de mi libro. Y me dijo, cuenta con ello. Realmente a mí llegar a ese señor habría sido imposible. Ahí está, te has buscado tu suerte. Eso es. Esto es el tema de lo que decimos. No estamos hablando de cosas intangibles. Estamos diciendo, oye, se puede conseguir las cosas. Se pueden, pero tenemos que ir a por ello. Ya está, no hay otra. Hay que ir a por ello. Lo normal, o sea, yo soy una anomalía estadística. Lo normal hubiese sido que yo no hubiese salido de mi barrio. En mi grupo de amigos de la infancia hay varias personas que se quedaron muertas por droga. La mayoría de ellos se han quedado en un ranking, en un ratio, digamos, de la media de lo que sería la gente de ese barrio. Y alguno ha salido de ahí. Vale, pues esos que han salido de ahí son anomalías estadísticas. Bueno, pues eso lo único que depende es de si tú deseas de verdad planteártelo de otra manera. Porque la lotería no la vas a ganar, por desgracia. No te va a venir un padrino a colocarte, ni... Es que eso no pasa. Le puede pasar a alguna persona en la vida, pero vamos a intentar que no pase esto. Sí. Es como ahora se ha puesto muy de moda lo de la espiritualidad y creer en el universo y no, es que si tú crees en esto y lo deseas fuerte, seguro que sucede. No, mira, no. O sea, el universo está demasiado ocupado en otras cosas como para pensar en que te va a solucionar la vida a ti. Claro. Así que tienes que ponerte tú las pilas. Y básicamente eso es lo que hago, Kai. O sea, lo que yo hago es enseñar a empresas, a empresarios y a emprendedores a cómo encontrar su camino para rentabilizar su talento, su producto, etc. Eso es lo que hago. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, el 21 de septiembre... 21 de septiembre. 21 de septiembre sale el libro de Rubén. ¿Cómo se llama el libro? Anticrisis. Anticrisis. Y hay... Bueno, me has contado un poquito de qué va el libro y hay... Me interesa mucho. Yo voy a ser el primer comprador del libro oficial. Yo el segundo. Y Sebas el segundo. Gracias, Sebas. Hay un... Bueno, me diste simplemente una frase, la cual ya hizo que dijera, coño, quiero comprar el libro. Va sobre las empresas que han sobrevivido más de un siglo, ¿verdad? Sí. Y esas empresas, de esas empresas, el 60%, es curioso, el 60% son japonesas. Sí. Cierto. Bueno, por poner un poco el marco, es la mayoría de las empresas del mundo, la mayoría de la creación de empresas, es decir, si alguien que te está escuchando quiere emprender, la gran mayoría, de hecho, 8 de cada 10 no superan los 3 años de vida. Es decir, la mayoría de las empresas no superan los primeros 3 años de vida. La vida media de cualquier empresa en el mundo a día de hoy está bajando. Ahora son 15 años de vida media. ¿Eso por qué sucede?
porque hay una crisis. No estamos hablando de crisis económicas, muchas crisis son internas, son de liderazgo, son de sucesión, hay una crisis que acaba con esa empresa. Entonces yo me puse a pensar que, hostia, ya estaba bien de fijarnos en esas empresas de las que mucha gente está hablando como las más innovadoras, las más creativas, etcétera, y son modas. Hace no mucho se hablaba de que el futuro iban a ser las criptomonedas y que todo el mundo tenía que estar en las criptomonedas. Después de que hubo esa gran caída de criptomonedas, seguro que hay algún escuchadote que dice, las criptomonedas siguen siendo, bueno, sí, lo serán, no lo sé, yo no sé de esto. ¿Según qué monedas? Sí. El metaverso. Ya. Tía, todo el mundo iba a estar en el metaverso. Y el metaverso, pues, de momento, no. Ahora en la inteligencia artificial, como ahora mismo estamos justo en la burbuja de la inteligencia artificial, parece que hablar mal de la inteligencia artificial es el horror, ¿no? Pues también pasará. También pasará. Ahora bien, a la que pasan, dejan cosas positivas. Pero ¿qué pasa? Esas grandes empresas que ahora ponemos de ejemplo, a lo mejor dentro de 5 años no existen. Si alguien me está escuchando y quiere emprender, tú tienes que pensar que cuando creas una empresa, cuando creas un negocio, tú tienes solamente hay 2 opciones. Que lo hagas por dinero o que lo hagas por amor a tu producto. Si lo haces por dinero no pasa nada. Cierras empresa dentro de 3 años y abres otra y haces otra cosa y ya está bien. Y yo no te voy a juzgar por eso. Ni yo ni nadie, oye. El dinero nos gusta a todos. Claro. Pero no me vendas que eres un enamorado de tu producto, de tu filosofía, de tu propósito, cuando lo único que te interesa es el dinero. Porque te digo, yo no te voy a juzgar por eso. ¿Qué pasa con esto? Yo voy hacia la otra parte. La gente que de verdad ha encontrado un propósito, que ha encontrado un producto con el que de verdad quiere trascender. Si esa gente quiere pervivir, tiene que aguantar las crisis. Entonces, en quien tenemos que fijarnos no es en la gente más innovadora, creativa, disruptiva, no, es en los que lo han superado todo. En los que sobreviven. Y los que han sobrevivido, los que han superado absolutamente todo, son empresas que, hostia, han superado 2 guerras mundiales, 2 pandemias mundiales, guerras civiles, guerras nacionales, gobiernos catastróficos, Crisis económicas, y siguen estando ahí. La empresa más antigua del mundo, una japonesa que se llama Kongo Gumi. Kongo Gumi es una empresa que tiene 1500 años. ¿Cómo? Espérame, ¿qué? ¿Cómo? 1500 años. Vale, de hecho tiene alguno más. Y es la empresa más antigua del mundo y sigue abierta. Y es japonesa. Tú imagínate, claro, estamos hablando de una compañía que lógicamente el que la fundó ya hace muchas generaciones que ha muerto. Y sin embargo su legado sigue activo. Es verdad que Kongo Gumi, que es esta empresa, en el 2006 fue absorbida por una empresa más grande. ¿Vale? Por lo tanto, la empresa sigue activa. Esta es una constructora de templos. Kongo Gumi. Kongo Gumi es una constructora de templos. Vale. Y sigue a día de hoy creando templos. Construye templos. Ahora mismo hay una constructora más grande que la compró. ¿Vale? Pero Kongo Gumi sigue existiendo. Pero son 1500 años en los que si nos vamos a la parte más, digamos, más bucólica, más romántica, el sueño de una persona ha pervivido más que muchos países. O sea, hay países que no tienen la edad de esa empresa. Cierto. Entonces, hay ideologías, hay religiones que no tienen la edad de esa empresa. Es que es muy loco pensar que, por ejemplo, el Islam prácticamente es de esa época. O sea, todo lo que vemos en el Islam, Kongo Gumi ya estaba ahí. Eso es una locura. Bien, pues, ¿qué pasa con esas empresas que lo han aguantado todo? Las que tienen más de 100 años, el 40% están en Japón. De 200 años, el 60% están en Japón. Las que han sobrevivido más de 200 años. Eso es. Pues algo hay en Japón. Algo hay aquí, en las empresas de aquí, que luego, lógicamente, yo con la investigación he ido a otros lugares del mundo y he visto que hay patrones similares, pero en Japón hay como una especie de vórtice en el que algo pasa aquí, que lógicamente ahora charlaremos, en el cual hay empresas que han aguantado con cierta solvencia los 200 años. Y eso es maravilloso. Quiero hacerte una pregunta bastante interesante porque claro, a mí me ha sorprendido que la empresa que tiene 1500 años, la más antigua del mundo, sea una constructora de templos. Sí. Templos, religión. Sí. La religión es un gran negocio, ¿cierto?
Bueno, hace unos años alguien, un valiente, publicó un libro que se llamaba Iglesia S.A. Y claro, en el fondo decían, tienen un logotipo, la cruz, tienen un CEO, ¿vale? Que es el Papa, tienen filiales, o sea, tienen franquicias por todo el mundo, tienen un merchandising, que son las estampitas, las cadenas, o sea, todo esto. En el fondo funcionan igual que una gran compañía. Por favor, que ningún católico se lo tome a mal, porque da igual. O sea, algo que es fascinante es el budismo y la cantidad de merchandising que tiene el budismo. Pero son realidades. O sea, sí, la religión total. Sobrevive porque es un negocio que genera ingresos. Totalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que por lo que no podemos decir que la empresa más antigua del mundo es la Iglesia Católica, por ejemplo, Ya, claro. es porque oficialmente no es una empresa como tal. Por eso decimos la constructora. Pero a nivel de estructura es muy parecida. Es muy parecida. O sea, tú tienes... los obispos son delegados de países. Los country manager que hay en las empresas. Es decir, al final es una estructura muy similar, ¿no? Y tú tienes tus fieles, tienes a tus clientes. Muy fieles. Muy fieles. Yo fíjate que yo te diría, pero no sé si son más fieles que los clientes de Apple, por ejemplo. ¿Los clientes de Apple son menos fieles a Apple que los católicos? Yo no lo creo. Yo soy cliente de Apple, ¿eh? Y, hostia, yo tengo un iPhone, tengo un MacBook, tengo el iPad, tengo los cascos de los AirPods. Y si tú ahora me dices que tengo que salir de ese ecosistema, que me tengo que ir a otra religión, yo lo llevo mal, ¿eh? O sea, yo lo pasaría mal porque eso es la carga y además yo llevo justificando durante muchos años la compra de esos productos. O sea, es bastante parecido, ¿eh? Por favor, no queremos herir las sensibilidades de las religiones, pero tenemos que entender que funcionan de manera muy parecida. O sea, sí, muy parecida. De hecho, hay empresas que a sí mismas se llaman una metodología, una fórmula de crear una empresa, es una empresa sectaria, se llama. Las empresas sectarias son empresas en las que toda la vida del trabajador y del cliente pasa por esa empresa. Vale. Un ejemplo, por ejemplo, es IKEA. IKEA es una empresa sectaria. Esto no tiene una connotación negativa, ¿vale? Yo soy consultor de IKEA. Ajá. El trabajador de IKEA le enseñan y le forman para seguir creciendo en IKEA. No es para que se vaya afuera, es para que te quedes dentro de IKEA. Toda la filosofía de vida que tú vives como profesional está girando en torno a la propia compañía. Eso pasa también mucho en Japón, ¿vale? Entonces, esto es una fórmula, es crear una especie de secta, entre comillas. De verdad, sé que la palabra tiene una connotación negativa, pero entendámosla en positivo, ¿vale? Sí. Es crear una pequeña religión de tu propio producto, ¿vale? Al final, ¿qué pasa en Internet con los fans de cierto youtuber o de cierto streamer? Ya se convierten en una secta. O sea, todo lo que digas contra esa persona va contra mí. Oye, señores, relajémonos un poco. Pero es así, funciona así. Va un poco con la naturaleza del ser humano, ¿no? Sí. El querer pertenecer a un grupo, ser parte del grupo y sentir que estás participando en ese gran... ¿cómo decirlo? Sí, una comunidad. Comunidad, empresa, sí. Necesitamos sentirnos parte de algo. El sentimiento de pertenencia es esencial en el ser humano. Si tú eres listo, tú generas una comunidad que se sienta cómodo a tu lado. Y si tú esa comunidad la haces grande y ellos se sienten cómodos estando dentro de la comunidad, pues lógicamente, si además de eso tú le haces negocio con esa comunidad, pues lógicamente te va a ir bien. Eso hay empresas que lo ven normal y lo generan y lo potencian, y hay empresas y personas que lo ven como una ofensa, como algo... Y al final normalmente ese tipo de negocios no funcionan. ¿Vale? Fórmula sectaria, ¿no? ¿Has dicho? Sí. Vale, sí. Cuando lo has descrito, he dicho, es que es Japón. Así. Es Japón. Y volviendo a lo que comentamos antes, el 40% de las empresas que han sobrevivido más de 100 años son japonesas. El 60% de las empresas que han sobrevivido 200 años, 2 siglos, son japonesas. Sí. ¿Qué patrón hay ahí? Vale. Mira, lo primero es que entienden... Hay un concepto esencial y es entender el servicio que tú le estás dando a la comunidad. Es decir, no buscan el dinero rápido, sino lo que buscan es el servicio que están otorgando. Por ejemplo, hay una pequeña tiendecita que hace una especie de palitos con pollo y cebolla y poquito más, una especie de brochetas.
al lado de uno de los templos de Kioto. Ujú. Esa tiendecita tiene 460 años. Y tú cuando hablas con el propietario de esa tiendecita, el propietario actual, porque lleva siendo de la misma familia 400 años, y tú hablas con el propietario actual y tú le dices, joder, en 400 años os ha ido muy bien, porque seguís activos. Entonces, nunca os ha dado, mentalidad occidental, nunca os ha dado por crecer, por expandiros, por, no sé, por... Ujú. Y te dicen, es que nuestra función es dar de comer al que viene al templo y está hambriento. Ya está. Es simplificarlo todo al máximo. Y si tú te fijas en la filosofía japonesa, hay mucho de ese servicio. Yo estoy aquí para cumplir esta función y me siento cómodo haciendo esta función. El latino, tú que tienes las dos sangres ahí en lucha, el latino se busca más la vida. El latino está aquí cómodo y de repente dice, ¿y ahora qué puedo hacer? Otra cosa, ¿no? Lógicamente estamos hablando de la gente normal, de los que quieren vivir todo el rato de subvenciones o de cosas así. No. Sí. Estamos hablando de la gente Con hambre, con ambición. hambre, eso es. Sí. Pues yo hace un momento hablaba con Sebas, ¿no? Oye, ¿qué hace un chileno en Japón? Y de repente te empieza a decir, oye, pues yo tengo mi empresa, yo estoy haciendo no sé qué, me gustaría hacer tal, tengo una... Hostia, es súper interesante. Sebas, eres súper interesante. Sevitas, un día te tendré aquí. Te tendré aquí. No me seas tímido, ¿eh? No me seas tímido. Sí, probablemente estaré y hablaré. Vale. Queda grabado, ¿eh? Total. Promesa. Pero fíjate, hostia, es interesante. Tú realmente, si ves el nivel de emprendedores que hay en Japón de latinos, es una locura. Emprendedores en Japón de latinos. Sí, latinos en Japón. Es una locura la cantidad de gente que pasa por aquí. Ahora, ¿cuántos japoneses emprendedores hay fuera de Japón? Que sería lo mismo, ¿eh? Pues, vamos, yo te diría que no sé si... nulo. Eso es casi nulo. Es un número tendente a cero. Pero es que ya propiamente en Japón, emprendedores japoneses hay muy pocos. ¿Por qué? La filosofía japonesa, y aquí sabes tú más que yo, pero se sienten cómodos teniendo un patrón reconocible. Es decir, ellos tienen una función. Por lo tanto, a nosotros, que además el latino tiene cierto problema con el poder. Es decir, nosotros somos contestatarios, somos luchones. Entonces nosotros el poder y la jerarquía no lo llevamos especialmente bien. Nosotros queremos guerra. El japonés no. El japonés se siente cómodo. Porque ellos saben qué tienen que hacer a lo largo del día. Saben que lo que si cumplen ese patrón, nadie les va a reclamar. Con lo cual ellos se sienten súper cómodos ahí. Entonces, claro, eso va en contra de la propia filosofía emprendedora. ¿Por qué muchas empresas aguantan tantos años en Japón? Entre otras cosas, porque han entendido cuál es su función y la replican sabiendo que funciona. Pero no tienen ese hambre de ir a más. Por lo tanto, asumen mucho menos riesgos. Y esto es una de las claves esenciales de las empresas centenarias. No asumen riesgos en momentos convulsos. Mentalidad occidental, sobre todo mentalidad estadounidense. En época, de hecho nosotros tenemos un refrán, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿No? Es como, en época turbulenta, aprovéchate que hay algo que sea. Y ellos dicen, no. En época turbulenta, relax. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de que es verdad que hay oportunidades, pero lo normal es fallar. Entonces, si lo normal es fallar, yo no me voy a jugar mi negocio. No voy a jugar el sustento de los que vengan detrás. Claro. Una cosa curiosa con Kongogumi es que el descendiente, 72 generaciones, el descendiente que tuvo que vender la empresa fue deshonrado. O sea, es decir, fue deshonrado. Su familia quería que se quitase el apellido, porque era la persona que perdió la propiedad de la empresa familiar desde hace, de la empresa más antigua del mundo. Claro. Eso a nosotros nos da igual, porque estamos muy influenciados con esta filosofía americana un poco tóxica, que dice esto del emprende rápido y falla otra vez y falla de nuevo. Cuidado, porque eso es una apología del fracaso que está muy bien en Estados Unidos, donde realmente se incentiva que hagas muchas pruebas. Pero, por ejemplo, yo te voy a hablar de España. En España, si tú emprendes y tienes una deuda bancaria, cuando vuelves a intentar emprender, los bancos no te dan dinero. Jodido, sí. ¿Vale? Claro, en Estados Unidos funcionan distinto.
Pero nosotros hemos comprado ese discurso porque nos hemos encontrado un montón de personas, podcasters, youtubers, gente que da conferencias, que da ese discurso porque es muy molón, porque mola mucho decir, no, falla y falla de nuevo. Y falla. Ya, pero ¿a qué coste? ¿Qué cicatrices voy a dejar por el camino? Bueno, yo lo que digo es, oye, no falles. No falles. Crea una empresa, crea un negocio lo suficientemente sólido para que superes todas las crisis y luego tú decides si quieres seguir con ese negocio o venderlo. Pero tú decides, que no decida el contexto por ti. Entonces, como te decía, el pacto con el cliente lo tienen súper claro. El patrón, qué función tienen en ese negocio. Luego, la jerarquía, el momento en el que ellos están. Ellos son muy respetuosos con la jerarquía, quizá en exceso. Y luego hay un tercer componente que a mi forma de ver es un poco tóxico. Pero si lo sacamos desde el punto de vista positivo, es interesante y creo que todo el mundo debería aplicarlo. Y es entender el trabajo como la parte fundamental de tu vida. Vale. Me explico. En Japón eso se ha ido pervirtiendo a lo largo de las generaciones y a día de hoy es verdad que hemos llegado a un exceso tóxico y nocivo y bueno... y de hecho, a mí me llama mucho la atención que alguien vaya dormido en el tren o en el metro es considerado un buen ejemplo, porque esa persona lo ha dado todo en el trabajo y ha caído rendido de sueño. O también que se duerma en el trabajo. O que se duerme en el trabajo. También está bien visto. Me parece desquiciante. O sea, pensar que eso es bueno es algo muy loco. Bueno, bien, eso viene de la perversión de una teoría de la motivación de un señor que se llama William Ouchi. Ese hombre creó la teoría Z de la motivación. La teoría Z de la motivación decía que si la empresa consigue que el centro de la vida del trabajador sea su negocio, sea el trabajo, realmente el trabajador va a ser mucho más productivo, porque la empresa va a servir para que tú alcances todos los ratios de felicidad que tú deseas en tu vida personal, siempre y cuando tú el compromiso lo tengas con la empresa. Es decir, tú te comprometes con la empresa y la empresa te suministra lo que tú necesites, ¿vale? La teoría como tal es positiva. Oye, tú estás comprometido con la empresa, pues yo como empresa cuido de ti. El problema es que se ha pervertido y hemos llegado a unos estándares en los que todo tiene que girar en torno a la ultraproductividad y el ultraexceso con la empresa. Porque si no, te miran mal. Estos días conocí a algunos trabajadores de un fondo de inversión de aquí y me decían que ellos trabajaban unas 12 horas al día. Y te lo decían como si ellos no trabajasen mucho. Ellos te decían, no, aquí no se trabaja tanto, unas 12 horas al día. Y es una locura. O sea, más de uno que esté escuchando esto ya 12 horas yo he trabajado 12 horas, por favor, ¿qué está contando? Sí, Hostia, sí. claro. Y ellos decían, no, pero nosotros no trabajamos mucho. Hemos llegado ya a una posición en la que ya la no tenemos. mitad de tu puto día trabajando y no es tanto. Entonces, o por ejemplo, ¿no? Cosas que además ya hemos hablado, este momento de que si el jefe quiere salir de copas, tú tienes que salir de copas con el jefe. Eso, a nuestros ojos, es una locura. Es como, ¿pero por qué tengo que salir yo con el jefe? Es lo que has dicho tú, es la fórmula sectaria. O sea, estás siguiendo al líder de la secta y haces, entre comillas, para los que no nos estén viendo y nos estén escuchando, estoy haciendo entre comillas, es como seguir al líder de la secta, ¿no? Y es tu Dios, por decirlo así. Sí, porque tú entiendes que si él ha alcanzado esa posición es porque él sabe algo o él tiene un talento que tú todavía no tienes. O sea, es ese respeto a la autoridad que nosotros desde una mentalidad occidental nos cuesta ver. Porque nosotros somos más bien contestatarios, somos rebeldes. Es muy normal criticar al jefe. Aquí se entiende que si el jefe ha llegado a ser jefe es por algo. Por lo tanto, a mí me falta para llegar ahí. Entonces, si a mi jefe le gusta irse a un karaoke, pues algo hay ahí detrás. Que, ojo, no es muy loco si pensamos Occidente, que ahora les dicen que los millonarios se levantan a las 5 de la mañana y entonces que si te levantas a las 5 de la mañana entonces te vas a convertir en millonario y de repente se apuntan al club de las 5 de la mañana. Y tú, yo siempre digo lo mismo, oye, los panaderos se levantan a las 5 de la mañana y conozco pocos panaderos millonarios, ¿vale? Entonces no nos volvamos locos con esas grandes frases, porque son muy marketingianas, venden mucho. Claro. Pero hombre, esto es como decir que si tomas sirope de arce por las mañanas te vas a hacer millonario, porque claro, si yo me cojo a todos los millonarios estadounidenses, que son los que sigue toda esta gente, y todos han desayunado de niños tortitas con sirope de arce, entonces ¿qué pasa? ¿Que el sirope de arce es mágico? Pues hombre, no.
Eso es una falacia. Esto es interesante. Yo una vez escuché, no me acuerdo de quién, pero no es a la hora que te levantes. Es en qué inviertes tu tiempo. Eso es. O sea, no da igual si te levantas a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana. Es lo que hagas tú con tus horas. A ver dónde las inviertes, en qué estás trabajando. Entonces, coincido contigo en levantarte a las 5 de la mañana y no hacer nada. No te sirve de nada. No, mira, de hecho, es más, es verdad que lo de las 5 de la mañana tiene un elemento que dice, cuando tú te levantas a las 5, el mundo está en silencio. Es decir, hay menos WhatsApps, hay menos ruido, hay menos obligaciones. Y es verdad. Pero también es verdad que, oye, ¿por qué no apagas el teléfono? Tú pones el móvil en silencio y tú te dedicas a ti, aunque sean las 10 de la mañana o las 11. Pero, claro, también eso choca contra este sentimiento FOMO de tener que estar en todos los sitios, etc., ¿no? Pero es muy interesante. Yo, de hecho, por ejemplo, en el libro hablo de precisamente esas acciones y cómo tienes que poner el foco en las acciones correctas. Y tú cada día deberías poner el foco en las acciones correctas para un resultado, el que tú quieras. Tú tienes que centrarte en eso. Entonces tú tienes que pensar, vale, ¿yo qué quiero? Mira, quiero tener un podcast más escuchado que el de Jordi Wild. Perfecto, me parece genial. Y lo vas a conseguir. Pero lo vas a conseguir siempre y cuando tengáis una estrategia para conseguirlo. ¿Qué pasa? Que la palabra estrategia está como denostada. Es como, de hecho es más, cuidado con no sé quién que es muy estratega, como si fuese malo. Oye, pero si un estratega lo único que hace es fijar un objetivo e intentar alcanzarlo. Ya está. No es alguien que intente pisar a otros, no es alguien que intente dañar a otros, no, es alguien que intenta conseguir sus objetivos, los suyos. Ya está, ¿no? Y luego será mala o buena persona si tiene en cuenta a la gente o no la tiene en cuenta, claro. Pero ya está, no hay más. Oye, pues si vosotros queréis alcanzar una cuota de impacto con este podcast o con cualquier otra cosa, tendréis que crear una estrategia para ello. Y esto es súper sano. ¿Qué pasa? Que muchas veces estamos siguiendo la estrategia de otros. Pues eso no nos vale. Mucha gente, yo me he encontrado muchos profesionales verdaderamente infelices. Mira, esto es curioso. Otro dato de estos absurdos que rondan mi cabeza. Dale, suéltalo todo. Mira, hay una frase que todo el mundo ha escuchado seguramente, que es: el dinero no da la felicidad. ¿Vale? Bueno, esta frase que queda muy guay, realmente el primero que la dijo fue un lord inglés en 1659 y se la dijo a sus súbditos. O sea, es decir, sus súbditos tuvieron una rebelión en el campo porque, lógicamente, las condiciones que tenían de trabajo, semi-esclavitud, eran muy duras, y este señor les hizo una carta en la que en ella decía que pobrecito él, que ellos no le entendían lo que tenía que ser, las presiones sociales a las que él estaba sometido, y puso que el dinero no daba la felicidad. Y a partir de ahí ha quedado como una especie de eslogan barato para que todo el mundo diga, no, yo prefiero ser pobre pero feliz. Claro, a lo mejor suena un poco feo, pero para los conformistas, al igual. Sí, bueno, no, y eso, y porque en el fondo pareciera que nos es fácil pensar que entonces tener dinero es ser infeliz. Y es como, no, oye, yo no he visto nunca a nadie llorando encima de una moto de agua, ¿vale? O sea, es decir, oye, relativicemos un poco. Pensemos que el dinero, mira, si hay gente que nos está escuchando desde Latinoamérica, el dinero es un generador de oportunidades. La sanidad, la educación, las relaciones, el estatus, el trabajo, todo va a depender del dinero que tengas. Y esto no es una apología al dinero y al capitalismo, no, es, por desgracia, una realidad. Es una realidad social. Yo prefiero un mundo en el que yo tenga más oportunidades. Y si esas oportunidades las puedo generar con dinero, es mucho más fácil. Mira, yo vengo de pasar un mes en Japón, maravilloso país al que le estoy súper agradecido. Las dos palabras que más he utilizado en este mes son perdón y gracias. O sea, sumimasen y arigato. Totalmente. Oye, yo tengo que dar las gracias por todo, pero voy a ser honesto. Yo me he pegado un mes en Japón que sé que la mayoría de la gente no puede permitirse. No puede permitirse, entre otras cosas, porque supone un esfuerzo económico grande. Ahora, ¿lo que yo he hecho, de verdad la gente no puede permitírselo? No, lo que pasa es que te supone un gasto de un dinero que tienes que tener ahorrado. Si yo, por ejemplo, yo hoy debería estar en Okinawa, tú lo sabes bien. Yo tendría que estar en Okinawa la última semana de mis vacaciones, disfrutando de unas playas
paradisíacas. Ujú. Pero hemos tenido un tifón Mm. y en ese tifón pues no nos ha permitido estar en Okinawa estos días. Solamente el hecho de cambiar los vuelos, perder el dinero de los vuelos, cambiar el hotel, perder el dinero de uno de los hoteles, venir hasta aquí, coger los hoteles a 3 días de la fecha, etcétera, todo eso te supone un gasto económico que mucha gente no puede permitirse. Mm. Esas opciones, esa posibilidad de tener opciones, te lo da tener dinero. Esa tranquilidad. Esa tranquilidad, esa red de seguridad. Mm. Entonces, el dinero no te convierte ni en bueno ni en malo. El dinero es un potenciador. Si eras idiota antes de tener dinero, con dinero vas a ser un idiota, pero con dinero. Vas a ser insoportable. Sí. Ya está. Totalmente. Pero ya lo eras antes. O sea, esto de, no, es que el dinero pervierte. No, tú ya estabas pervertido de antes. Lo que Exacto. pasa es que antes no tenías posibilidades. Mm. Entonces, de verdad hay que empezar a relativizar un poco todo esto y hay que entender, tú eres joven, no quiero sonar a abuelo cebolleta, por favor, pero tú eres joven y es normal, y mucha gente de la que te sigue todavía es normal que no penséis a largo plazo. Es normal todavía, porque estáis empezando, digamos, a vivir. Mm. Es normal. Y sin embargo, yo, por ejemplo, uno de mis clientes tiene 35 años y se jubila este año. O sea, Un momento. Repite eso, por favor. sí, uno de mis clientes cumple 35 años y como regalo de su cumpleaños es su jubilación. ¿Vale? Es su Me jubilación. encantaría Sí. hacer ese mismo. Qué loco, Llegando a 35 y jubilarme sería un Sí. regalo de- Ojo, yo no lo he conseguido, ¿eh? Yo lo consigo, yo muchas de las cosas las consigo para mis clientes. Ajá. Pero este chico, por ejemplo, oye, pues fue listo y desde una edad relativamente temprana empezó a aprender a hacer inversiones inmobiliarias. Mm. Y empezó realmente a moverse dentro del mundo inmobiliario. Y, oye, pues poquito a poco. Sí. Pero claro, cuando tú empiezas poquito a poco, desde los 22, 23 años, cuando tienes 35 llevas ya 12 años de experiencia. Mm. Es lo que me pasó a mí. Yo ahora, a día de hoy, sí, es verdad que el mercado me tiene reconocido como un gran consultor, etcétera. Y tengo 45 que dentro del mundo de la consultoría a ese nivel es muy joven. Sí. Pero claro, es que yo empecé con 25 años. Entonces, claro, cuando yo empecé con 25 años, ahora tengo 20 de experiencia, que es una locura. Entonces, al final es, oye, poner el foco y empezar a trabajar. Por eso digo, cuando, por ejemplo, hace un momento estábamos hablando de las empresas centenarias, de por qué Japón, etcétera, al final vamos a quedarnos con lo bueno. No nos vamos a quedar con la parte tóxica, vamos a quedarnos con lo bueno. ¿Y qué es lo bueno que les permite a ellos aguantar? Oye, ellos entienden, por ejemplo, el abrazar la templanza. Es decir, nunca toman decisiones cuando están ni en muy caliente, es decir, ni en un momento muy duro, ni en un momento muy alegre. Y esto es súper interesante. Por ejemplo, por llevarlo al mundo terrenal, Ajá. oye, en un momento muy alegre, no tomes decisiones. Porque las decisiones que vas a tomar en ese momento están adulteradas. Mm. Estás de borrachera con tus amigos y en ese momento te parece súper buena idea llamar a tu ex porque has tenido la idea brillante. Mm. Pues es una mala decisión, Mm. ¿vale? O sea, como regla general, si es tu ex, lo es por algo. Claro. Así que ya está. O sea, fuera. Al revés, te da la resaca al día siguiente, estás en la mierda, hasta que no te quieres ni levantar. Y tu primera decisión es no vuelvo a beber en la vida. No lo vas a cumplir. Si es que no lo vas a cumplir. Entonces, esto sí lo llevamos al resto de nuestra vida, pasa lo mismo. Mm. Nunca tenemos que tomar decisiones ni en un momento de euforia ni en un momento de tristeza o crisis absoluta, porque las decisiones van a ser malas. Es decir, por resumirlo mucho y que me disculpen el lenguaje, si estás en una situación de mierda, tus decisiones van a ser de mierda. ¿Por qué? Porque no estás tomando una decisión desde el lado del cerebro, el prefrontal, el lóbulo frontal, la parte superior, que es la parte estratégica. Esa parte está mermada en ese momento. Así que lo estás tomando desde una parte que es más intuitiva. Bien, pues toda esa parte tenemos que entender que es algo que esas empresas lo han hecho de manera instintiva. Otra acción que ellos hacen, por ejemplo, no compiten con otros. Las empresas centenarias no compiten contra otros. Compiten contra sí mismos. Este podcast, me habéis dicho que habéis grabado 8 episodios. Sí. Este debería ser el mejor de los 7 anteriores. Mm. Pero peor que el próximo. Mm. Esa es la filosofía. Mm. No es, pues voy a ganar a Jordi, que decíamos antes, ¿no? Voy a ganar a Jordi y para eso voy a hacer... No. Voy a ser mejor que mi versión anterior.
Y eso es algo que lo que te ayuda es a esta palabra que todo el mundo conoce o que mucha gente conoce, que es el Kaizen, que es este concepto de ir mejorando continuamente tu producto, tu proceso. Cuando tú trabajas desde ahí, realmente lo que estás mejorando es tu excelencia, la tuya. Si tú has construido desde ahí es mucho más fácil. No compitas contra otros, compite contra ti mismo, ¿vale? Entonces, al final, si te das cuenta, hay ciertas cosas que sí, le sirven al mundo de la empresa, le sirven, por supuesto, a los emprendedores, pero también nos sirven en el día a día a nosotros. De hecho, que me metan esto, pero hemos estado en ese proceso de mejora continua, estuvimos en un estudio pequeño, pusimos figuras, más luces, mejores cámaras, inversión, tiempo, Kai lo sabe. Entonces, lo que dices, siento que no hace mucho sentido. Sí, siempre Sebas, cuando acabamos el podcast, el último podcast lo estuvimos hace 3 días, me dice, ha estado mejor. El de la semana anterior, ha estado mejor. Hoy, ya sé que antes de terminar el podcast, ha estado mejor. Entonces, esa filosofía del Kaizen, yo la intento seguir siempre a rajatabla, que es la de mejora un poquito cada día. Pues te voy a dar otra clave, os voy a dar otra clave. Japonesa, Yuimaru, ojos de aprendiz. Está muy bien esperar al final del podcast para ver cómo se mejora. Algo que hacen las empresas centenarias japonesas es no esperan al final, sino que se adelantan un poquito. Y es pensar, por decirlo de alguna manera, resumiéndolo mucho y simplificándolo mucho, sería, en vez de esperar al final del mes a ver qué tal ha ido, voy a hacerlo cada semana. Voy a ver de verdad esta semana qué he podido mejorar. Entonces, en nosotros, y permitidme que lo haga así un poco espontáneo, sería, ahora que estamos a mitad del podcast, a mitad de este episodio, ¿qué podríamos hacer mejor para que este podcast fuera mejor? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre que vosotros digáis, si hiciésemos esto, todavía sería mejor? Pues estamos a tiempo de hacerlo. Porque si esperamos a que yo me vaya, ya conmigo no será. Será con el siguiente, pero conmigo no. Entonces es una oportunidad perdida. Y esto es algo que también hacen esas empresas. Entienden oye, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿Qué no estoy haciendo bien ahora? Y voy a intentar corregirlo en este momento. ¿Se os ocurre algo? Voy a sacar la botella de tequila, Sebas, chupitos de tequila aquí. Tenemos conversación más interesante, borracho. Yo me pongo un micrófono y no, pero sí, totalmente cierto. Pero sí se da mucho. Por ejemplo, pues la parte técnica, generalmente, preocupado de qué tal puede verse al público en todo momento. Entonces siento que sí lo logramos, tanto en la conversación como en lo técnico. Entonces, nos da, insisto, mucho sentido lo que dices por lo que hacemos. Claro. Hemos formado un equipo en poco tiempo. Llevamos Nada, menos de un mes y medio. Sí, y hemos logrado algo que está mucho en esa filosofía. Pues mira, algo súper rápido, por ejemplo, que podríais hacer. Aquí porque tenemos esta conversación, ¿eh? ¿No? Pero, por ejemplo, que tú puedas mandarle mensajes o preguntas que a ti se te ocurran y mandárselas a él a su teléfono que lo tiene ahí activo, eso es una fórmula de agilizar todavía más. Primero porque así tú puedes no interrumpir al ponente o al que sea, porque a lo mejor te sientes un poco así, pero también porque a lo mejor él, y es normal, en esta mirada de conversación puede que se le haya escapado algo. Vale, pues oye, ¿eso se puede implementar? Sí. ¿Es barato de implementar? Sí. Hagámoslo. ¿Vale? O sea, ese tipo de cosas son las cosas que tengo que pensar en este momento. ¿Vale? Y esta es la filosofía de una empresa que quiere durar. Lo otro es esperar a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, mirad, el otro día tengo un vídeo ahí que subiré a mis redes. Lo que pasa es que cuando esté con la promoción del libro... Pondremos todas las redes con tu permiso, si nos das tu permiso. Bueno, todas las redes de Rubén, ¿vale? Estarán en la descripción de la plataforma en la que lo estéis viendo, ¿vale? Sea Spotify, Apple Music, YouTube, lo que sea. Ahí lo tenéis, ¿vale? Yo el otro día tuve la fortuna de entrar en una tienda en Kioto que tiene 205 años. 205 años, ¿vale? Como la edad de Chile, ¿no? Más o menos. Como la edad de Chile. Pues vende escobas. Y lleva 205 años vendiendo escobas. Y tuve la fortuna de hablar con la dueña y le pregunté, oye, ¿por qué? No sé, se me hace raro, ¿no? Una tienda a día de hoy, 205 años vendiendo escobas. Y la señora me miró y me dijo, siempre va a haber mierda que barrer. Claro. Así de sencillo. Entonces, mensaje, oye, ¿sobre qué sostenemos nuestro negocio? Es que a veces nos hacemos, y disculpad de verdad de nuevo, nos hacemos unas pajas mentales con, no, es que voy a crear un software que va a revolucionar no sé qué. Oye, que sí, que está muy bien, pero atiendes a una necesidad
que dentro de 20 años va a seguir siendo real? Claro. Cubre necesidades básicas. Es que claro, o sea, es decir, Peluquerías, funerarias. céntrate en un servicio que tú sepas que esto va a durar. Segundo mensaje que me dio esta señora, me dijo, yo le dije, ¿por qué tengo que comprar una escoba contigo? Y me dijo, ¿por qué esta escoba te va a durar? Y ella me lo decía muy orgullosa. Bueno, tú bien sabes que aquí no hablan mucho inglés, Ajá. entonces lo hacíamos a través del traductor. Y me decía, porque una escoba de aquí te va a durar al menos 3 veces más que una escoba en cualquier otra tienda. Puede parecer un mensaje simple, pero hostia, tiene que ser muy verdad, porque si no, no aguantas abierto 205 años. No. O sea, es decir, si tú vas diciendo algo que luego no puedes cumplir, tu tienda cierra mañana. Mm. O sea, ¿qué garantía de que esa señora está vendiendo lo mejor para superar a AliExpress, Amazon, el decomiso, la droguería y seguir vendiendo sus escobas? Mm. Imaginaos, este está justo donde está el barrio de las geishas de Kioto, Ujú. pues en el puente súper bonito que hay, al otro lado del puente está la tienda. O sea, imaginar la cantidad de pasta que le ofrecen por ese local a esa señora. Mm. Y esa señora sigue allí vendiendo sus escobas. De verdad, muchas veces hacemos cosas muy complejas cuando lo que deberíamos intentar es intentar simplificar nuestra vida al máximo Mm. y nuestro negocio al máximo. Yo voy a mucho convención de emprendedores, etcétera, en el que parece un poco que se mide el talento por números. Es que yo tengo 100 trabajadores, es que yo tengo no sé cuánto. O algo todavía peor, la gente que habla solo de facturación. Los que nos dedicamos al mundo de la empresa, de verdad sabemos que la facturación es solo un dato, pero en ningún caso es el más relevante. Nosotros hablamos más de EBITDA, normalmente, ¿vale? O hablamos de beneficio, o hablamos del ratio de conversión, pero nunca hablamos de facturación, porque la facturación es engañosa. Vale. Y por supuesto, una empresa mejor no es una empresa con más trabajadores. Las empresas más eficientes son las empresas que han conseguido llegar a un nivel de facturación con el menor número de trabajadores posibles. Por ejemplo, el ejemplo de Minecraft es el más claro. Minecraft se vendió por miles de millones teniendo solo 11 trabajadores, ¿vale? Entonces, Locura. es una locura. Esto es una lo... locura. Y estamos hablando de... Claro, mucha gente dice, joder, ya, pero esto es una empresa tradicional. Starbucks Europa se gestiona con 12 personas. ¿A día de hoy? Sí, es decir, lógicamente cada uno de los Starbucks luego tiene Claro, una claro, red y obvio, tal, ¿no? obvio. Pero lo que es la dirección, el patrón, es un 12 patrón personas. relativamente pequeño. Oye, ¿y si tendemos a esto? ¿Y si tendemos a simplificarlo al máximo posible? Bien, pues esto es un poco la idea. La idea es, oye, enseñanzas de empresas de 100, 200, 300 años que yo pueda aplicar en mi negocio para que resista más la crisis, pero también en mi vida. Oye, ¿cuántas cosas complejas tenemos en nuestra vida? A los 20 y pocos tienen muchas cosas complejas. Muchas, porque es normal, estamos en la edad de complicarnos la vida. Luego vamos cumpliendo años y vamos poniendo las cosas en su sitio e intentamos simplificarlas. Bien, pues oye, vamos a hacerlo un poquito antes. Vamos a simplificar la vida. Es que hacemos muchas cosas que son muy tóxicas para nosotros y somos conscientes. Oye, pues simplifiquémoslo antes. Yo voy a tener mucho más espacio en mi cabeza, en mi agenda. Yo siempre digo que hay como 3 fuentes de energía esenciales: tiempo, dinero y energía. Tú tienes que tener tiempo para hacer las cosas, tienes que tener dinero para hacer las cosas y tienes que tener energía para hacer las cosas. En el momento que una de las 3 te falla, empieza el declive hacia algún lado. Tú puedes tener mucho tiempo y mucha energía, pero si no tienes dinero, normalmente es raro que puedas llegar a alcanzar una cuota de excelencia. Tú puedes tener mucho dinero y puedes tener mucho tiempo, pero si no tienes energía no te va a dar ganas de hacer nada, absolutamente nada. Y puedes tener mucho tiempo y mucha energía, pero si no tienes tiempo para hacer, estás pensando en el hoy, en el corto plazo, en tal, con lo cual no tienes estrategia y no puedes avanzar. Entonces tenemos que intentar equilibrar los 3 elementos. Por lo tanto, nuestra función básica, casi diaria, tendría que ser: ¿cómo voy a conseguir más tiempo para mí o para mi negocio o para mi vida? ¿Cómo voy a conseguir más dinero para mí, para mi negocio o para mi vida? ¿Y cómo voy a mantener mi nivel de energía para mí, para mi negocio o para mi vida? Voy a intentar no ser tóxico con ninguna de las 3 fuentes, ¿vale?, que yo tengo. Ya está. De verdad, si simplificamos las cosas así, entenderemos, o sea, nuestra vida cambiará mucho, o sea, para bien, pero sobre todo va a cambiar mucho teniendo en cuenta que ahora cualquiera que nos esté escuchando, incluso vosotros dos, lógicamente, si de verdad nos ponemos aquí con un folio y empezamos a escribir, nos vamos a dar cuenta que
estamos fallándole sin ninguna duda a nuestro tiempo, a nuestro dinero o a nuestra energía. No os voy a poner en el compromiso de que me digáis a qué le estáis fallando, pero yo sé que en vuestra cabeza ya está diciendo, hostia, pues yo soy consciente que esto... Por ejemplo, Kai, no te quiero poner en el compromiso, pero cuando te he visto me has dicho, voy de locos, esta semana ha sido de locos. Pues estás fallándole a tu tiempo. Si tú vas de locos, tú vas cerrando cosas a corto plazo, no estás teniendo para pensar a largo plazo. No estás parándote a meditar en la estrategia. Y por lo tanto te estás fallando. Quizá ahora no lo ves porque estás pico y pala sacando agua, pero en el fondo tú no estás pensando a largo plazo. ¿Vale? Así que cualquiera puede pensar eso. Eso es una simplificación de un proceso. Y esto lo deberíamos hacer en general para todo. Bastante interesante, ¿eh? Saber gestionar 3 factores: tiempo, dinero y energía. Así de simple. Así de simple. Suena simple. No es tan fácil. Los 3 son un complemento, no sé si diría perfecto, porque nada es perfecto en el mundo, pero sin uno de ellos, los 3 no funcionan. Eso es. Yo digo que, mira, en este caso hay que imaginar como una especie de triángulo y una pelota que esté en medio, ¿vale? Si nosotros tenemos la pelotita y conseguimos que la pelota esté en medio, está perfecto, estamos en equilibrio. Si alguno de los áreas se va abajo, es decir, estamos fallando, nuestra pelota se va a ir allí. Con lo cual, nuestra atención, nuestros dolor, o sea, lo que vamos a estar todo el rato pensando en negativo, lo que nos va a consumir es eso que se ha caído. Si yo no tengo dinero, por ejemplo, y de repente tengo problemas económicos, el dinero se va abajo, la pelota se va abajo. ¿En qué estoy todo el día rumiando, todo el día con complicaciones? En el dinero, ¿vale? Entonces, por eso tengo que intentar estar en ese equilibrio. No digo que sea fácil, obviamente. Esto es un trabajo que hay que hacer constantemente. Y te tienes que permitir caer en algún momento. No pasa nada, o sea, no somos perfectos ninguno. Mira, los griegos hablaban de un concepto que se llamaba la ataraxia. Ataraxia es la ausencia de emociones. ¿Vale? Esto lo copiaron luego los Jedi en Star Wars, ¿vale? Que no puedes tener emociones porque te llevan al caos, ¿no? Te llevan al mal, te llevan al lado oscuro. Pues esto viene de los griegos. Los griegos decían que si tú alcanzabas la ataraxia, alcanzabas la perfección. Esto viene un poco de lo que decía al principio, fuera emociones. Pero en el fondo el ser humano tiene emociones. Entonces, no se trata, en mi opinión, no se trata de evitar las emociones, incluso de dejarnos caer en cierto momento. Está bien, siempre y cuando rápidamente tomemos las riendas. Gente que está haciendo una dieta, por ejemplo. Oye, tienes unos kilos de más y quieres hacer una dieta. Está bien. Y de repente haces la dieta, empiezas el lunes, el martes la haces, el miércoles empiezas a tener ya dudas porque, hostia, 3 días ya llevas comiendo acelgas, me lo invento, y el jueves te la saltas. Hay 2 tipos de personas. Los que el jueves se la han saltado y el viernes retoman la dieta, y los que como se la han saltado el jueves dicen, bueno, pues el lunes empiezo de nuevo. Bueno, pues los que empiezan el jueves seguramente tengan más éxito que los que dicen, bueno, el lunes empiezo. Y somos especialmente tóxicos con nosotros mismos. Nos machacamos muchísimo. Hablamos muy mal de nosotros. Oye, que de verdad que la mayoría de nosotros somos gente que vamos a tener éxito. O sea, es decir, no estoy hablando de que vamos a ser millonarios, ¿no? La mayoría de nosotros va a salir adelante. La única diferencia es cómo vas a salir adelante. Pero tan honrado es el que está trabajando en un bar o bueno, iba a decir recogiendo la basura, pero en Japón eso es complicado porque es que no hay basura. Es tan honrado una cosa con otra. La diferencia es el cómo. Pero si nosotros lo pensamos, la gran mayoría de gente sale adelante. Los que se quedan fuera digamos, del circuito vital, la gente que se queda sin casa y todo esto, son una minoría. La mayoría buscamos la salida y conseguimos esto. Ahora, los estándares de calidad pueden subir. Y eso es lo que deberíamos perseguir todos. Tener unos estándares de calidad vital más altos. Oye, por ejemplo, a mí nunca me han gustado los coches. Nunca ha sido... Y no se trata de comprarme el último Ferrari, porque yo nunca he sido eso. Yo tengo muchos amigos que eso, ¿no? Que hacen casi una apuesta de ver quién lleva el coche más caro. Yo nunca me ha traído eso. Pero sí he querido tener un coche lo suficientemente cómodo para mí. Y es verdad, podría haberme comprado un coche mucho más barato. Sin embargo, yo vivo entre 2 ciudades que hay unos 700 kilómetros de diferencia y yo me lo hago mucho en coche. Oye, pues quiero tener un coche lo suficientemente cómodo, lo suficientemente potente en cuanto a motor, que me permita hacer ese recorrido. Bien, bueno, pues eso es un subir los estándares de calidad vitales.
Y esto es lo que tendríamos que perseguir todos. ¿Cuáles son los estándares de calidad que tienes ahora y dónde quieres estar? Ya está. Hay algo muy curioso que es cierto que hemos hablado de la parte buena y de lo increíble que es, ¿no? Sobrevivir a 100 años, 200 años, pero también hay partes malas. O sea, lo que estamos hablando antes, una de las causas más... Bueno, la causa más frecuente de muerte en Japón es por el suicidio. Sí. ¿Esto va correlacionado, tú crees, con la fórmula sectaria o con algún tipo de patrón a sobrevivir siglos como empresa? Bueno, mira, puede tener un elemento... a mí me recuerda mucho a la sociedad coreana. La sociedad coreana debería ser una sociedad que estuviese orgullosa de la sociedad que ha conseguido. Corea no hace tantas décadas fue completamente arrasada por la guerra. Se extinguió toda fábrica, toda capacidad productiva. O sea, todo quedó arrasado. Un gobierno súper débil, una economía completamente destruida. Y sin embargo, apenas 4 décadas después, 5 décadas después, se convierten en una de las primeras potencias mundiales en tecnología. O sea, eso sería para sentirse orgullosos. Y sin embargo, lideran la tasa de suicidio del mundo. ¿Qué está pasando? Bien, lo que está pasando ahí en este caso es que la sociedad joven coreana, porque lo que hay es mucho suicidio entre gente joven. Hay mucho desapego vital. Y en el fondo es porque se enfrentan a, claro, una generación de sus padres, también en Japón, de sus abuelos, que entendían que la única manera de salir adelante es dejándose la vida por el país. Japón fue arrasado. Sí. Algo curioso que vives cuando viajas a Japón, lo disfrutas muchísimo, pero hay que avisar al que quiera venir a Japón que muchas de las cosas que se ven son reconstrucciones. Sí. Este castillo no es el de verdad, este castillo se reconstruyó. Como el de Osaka. Exacto, y es un castillo maravilloso que merece la pena ver. Pero tú sabes que es una reconstrucción porque fue arrasado. Tú vas a Hiroshima y aparte de que el museo de Hiroshima es devastador. Tremendo. O sea, al que vaya a Hiroshima recomiendo muchísimo, y Rubén también recomendará, que vayáis al museo de Hiroshima. O sea, de verdad te pone la piel de gallina. Total. O sea, yo salí llorando del museo. Igual. Porque es que es durísimo, durísimo. Y en el fondo, ¿qué te están contando? Lo que te están contando es, oye, en los años 40 este país fue arrasado. Fue arrasado. Y los abuelos de esta gente tuvo que romperse el lomo para sacarlo adelante. Y solamente había una salida. Era, oye, hay que salir adelante. Entonces, en ese patrón vital no había otra opción. La única opción era dejarse la piel para sacar el país adelante. En Corea pasó lo mismo. Los hijos de esa generación asumieron que eso era el patrón aceptado socialmente y lo que tenían que continuar con sus padres. Y entonces también seguían esa tendencia. Aunque ya lógicamente pues, no había tanta necesidad. Pero sí que había esa cultura social del empuje. ¿Qué ha pasado con la tercera generación? La tercera generación, la guerra ya le queda muy atrás. Ya no hay recuerdo de esa necesidad. No hay esa presión social. ¿Por qué tú tienes que dejarte la piel por Japón? Si tú no recuerdas que esto fue devastado. Si tú lo que vives es en una de las 8 potencias más grandes del mundo y tú ves que todo funciona. Algo increíble de Japón es la cantidad de tiendas, de restaurantes y están siempre llenos. Tú dices, claro, es que son mucha gente. Claro, pero es que los negocios funcionan porque hay una filosofía consumista. Constantemente están consumiendo. Por lo tanto, es relativamente fácil que el mercado se active. Pero no hay esa necesidad. Mira, cuando la gente me suele preguntar, oye, una clave para emprender. Yo siempre digo que la mayoría de la gente emprende por huevos. Pero, ojo, esto no, curiosamente. La mayoría de la gente cuando le digo esto, piensa en esto. No. Huevos, sin H y con B, también existe en el castellano. Huevos es necesidad. La mayoría de la gente emprende por necesidad. Entonces, cuando alguien emprende por huevos, emprende por necesidad, al final no te queda otra. Con lo cual, normalmente tiendes a fallar. ¿Por qué? Porque no has hecho un estudio de mercado, porque no tienes los recursos suficientes. La otra opción es emprender por oportunidad. Porque de verdad tú has detectado una oportunidad de negocio, la has estudiado, la has analizado y sacas un producto que encaja con la necesidad de ese mercado. Y entonces ahí hay más posibilidades. Pero claro, si tienes necesidad, si tienes huevos,
realmente el gran problema que tienes es que no tienes tiempo para prepararte, ¿vale? Bien, pues, ¿qué pasa con esto? Que ahora mismo faltan esos huevos, no a nivel de coraje, por favor, importante. Sí. Lo que falta es esa gran necesidad. Ahí se cumple, ¿no? La frase de tiempos difíciles crean a personas fuertes, tiempos fáciles crean a personas muy débiles. Sí. Yo realmente no quiero caer aquí porque hay una frase que a mí me gusta mucho y ahora la diré mal, así que pido disculpas y por supuesto no quiero comentarios de esto lo dijo no sé quién, porque lo voy a decir y ya me adelanto a decir que está mal dicha seguro. Ajá. Pero hay una frase muy famosa, la estoy citando de memoria, que decía algo así como la juventud actual no tiene valores, está tirando por tierra los valores de la sociedad, no tienen ningún tipo de propósito, no tienen respeto a los mayores y están cargándose lo que han construido los de antes. Ujú. Y esta frase la dijo Sócrates, Ujú. ¿vale? Es decir, siempre ha habido una guerra contra las generaciones siguientes. Parece como que el joven es el malo. Básicamente porque el que tiene el poder... Ahora mismo los que tenemos ya cierta edad tenemos el rol de poder, entonces nos da un poco de miedo también los jóvenes y todos los jóvenes nos parecen más vagos, más... Ajá. Bueno, yo creo que no es del todo así. Yo creo que es verdad que hay un cambio de generación y que vuestra generación está trayendo cosas muy buenas, pero hay que escucharos. El problema es que los que tenemos ahora cierto control o cierto poder, muchas veces nos empeñamos en que vosotros tenéis que encajar en nuestra vida, en nuestro patrón de vida, pero vosotros traéis el vuestro propio. Entonces, ¿cuándo romperéis nuestro patrón? Cuando lleguéis a cuotas de poder. Cuando vosotros lleguéis a cuotas de poder, rompéis nuestro patrón vital, igual que nosotros rompimos el de nuestros padres. Cuando rompéis eso, vendrán los nuevos. Y los que vengan detrás de vosotros dirán, es que los mayores no se enteran. Y esto pasará siempre. Un círculo vicioso. Sí. Lo que sí que es preocupante es el tema del suicidio, porque en algún momento de ese círculo, y yo no tengo la respuesta, ojalá la tuviera, en algún momento de ese círculo realmente se ha potenciado que el quitarse la vida es la solución óptima. Y esto sí es preocupante, no porque yo sea especialmente moralista, sino porque de verdad me preocupa que alguien que, joder, tiene talento, tiene futuro, tiene capacidad, por la presión social, por el sentirse que no encaja en la sociedad o en el patrón, ante eso decide quitarse la vida, decide salir digamos, del circuito, pero claro, decide de esa manera. Fíjate, yo creo que si en la cultura japonesa o en la coreana hubiese menos sentimiento insular y más apertura mental de viajar, de tener relaciones, de buscar realidades en otros países, creo que esto descendería. Porque para mucha gente, y yo esto lo he visto en tu canal de YouTube, mucho japonés entiende que la única realidad es la japonesa. No se relaciona con extranjeros. Aquí corrígeme, pero yo... No, totalmente cierto. No se relaciona con extranjeros, no quiere relación con extranjeros, incluso al extranjero le ve como el enemigo. Y creo que, claro, si tu única realidad es el patrón japonés y tú no encajas en el patrón japonés, tú piensas que no encajas en el mundo, cuando no es verdad. Es que hay otros muchos patrones por ahí. Entonces, creo que eso podría ayudar. Es verdad que no os ayuda el sentimiento de insularidad, es decir, el haber sido una isla. Os ayuda para muchas cosas, ¿eh? Y que se ha abierto hace 100, 150 años al mundo. Total. Que es nada. Mira, de hecho, el otro día estaba en una joyería de estas centenarias y era curioso porque la joyería que nosotros conocemos, la joyería occidental, llegó a Japón en 1868. Claro, si lo vemos así es como, wow, pues hace ya 150 años. No es nada. Es nada. O sea, no es nada. A nivel de mercado, no es nada. Es antes de ayer. O sea, es que si lo pensamos, hay bisabuelos, no viven obviamente pero los bisabuelos de gente actual no vio esa joyería. O sea, es que es algo muy reciente, muy nuevo. ¿Qué pasa? Si tú solamente crees que la única realidad posible es esta, por ejemplo, con el idioma, de verdad ha sido la única, entre comillas, decepción que yo tengo con Japón, es lo cerrados culturalmente que han sido, por ejemplo, con el idioma. Con el idioma. O sea, es que hablan japonés. Punto. Ya está. Y además algo que tendemos a hacer los que somos de fuera, que es muy cachondo, es que les hablamos en inglés.
O sea, yo hablo en español y yo intento entenderme con un señor en inglés que no sabe, que es como si yo lo hablase en español, va a entender lo mismo. Exacto. Y aún así intento hablarle en inglés a ver si alguna palabra le suena. Y es muy fuerte, porque en el fondo piensas, hostia, Japón es una potencia mundial. Pero claro, también entiendes que es una potencia mundial al que le sobra el resto del mundo. No ha tenido necesidad de No tener tiene relaciones necesidad del resto con del mundo. extranjeros, Es que Japón, por eso es tan poderoso el imperio japonés. Mm. Es tan poderoso y es tan interesante para los que nos dedicamos a todo esto de las estructuras, las empresas, porque no les hace falta a nadie. Ellos han creado una súper oportunidad. Por ejemplo, si la comparamos con España, España depende del exterior, depende del turismo. En Sí. Japón les sobra el turismo. Bueno, lógicamente, bienvenido sea, ¿eh? Ujú. Pero les sobra. En España vivimos del turismo. ¿Por qué España vivió el COVID de una forma tan dramática? Porque nosotros vivimos casi, no voy a decir exclusivamente, pero vivimos mucho del turismo. Mm. Con lo cual, cuando paras las fronteras de todo el mundo, a nosotros nos golpea más que a otros países. Mm. Japón, el turismo es algo más que tienen. Mm. Y que lógicamente bienvenido sea, pero es algo más que tienen, no es la esencia de ello. Y luego algo curioso, tienen mucho turismo interno. El español está como loco por irse fuera, por irse a otros países. Y ellos no, voy primero a conocer mi país. Este sentimiento también de aquí me siento cómodo. Ujú. Claro, porque si tú viajas por Japón, no necesitas otro idioma. Mm. Hablas japonés y te entiendes perfectamente, ¿no? Estas son cosas que de verdad te vuelven un poco loco de este país. Claro, yo lógicamente que tiendo a pensar en grandes como, o sea, ¿qué pasaría si Japón mirase 100% hacia afuera? Es verdad que se perderían muchas costumbres, mucha realidad, se perdería mucha parte de esa autenticidad que Ujú. tienen. Mira, con esto voy a hablar de otro país que es Bután. Ujú. Bután es un pequeño país que estaba considerado como el país más feliz del mundo. Sí. ¿Vale? Algo curioso es que en Bután empezaron a llegar las pantallas, los teléfonos móviles, etcétera, ¿no? Y ha caído, en el ranking de felicidad, ha caído 7 puestos. ¿Vale? Interesante. Y entonces, bueno, están ahora estudiando el porqué, ¿no? Y una de las razones es porque se pierde, por ejemplo, se pierde mucho más tiempo en las pantallas, ¿no? Con lo cual la gente tenía antes unos procesos que ellos entendían que era salir, ir a trabajar, luego volver, todo esto, ¿no? Y ahora eso lo ha interrumpido. Pero hay otro elemento fundamental, que esta es una teoría de un señor que se llamaba Adams, que es la teoría de la comparación. Dice que nosotros somos o nosotros estamos tan motivados como con quién nos comparemos y cómo salgamos de esa comparación. Mm. Entonces, claro, en las redes sociales nosotros somos conscientes de que la gran mayoría de cosas que vemos en las redes sociales son mentira. Es decir, cuando nosotros vemos a modelos con cuerpos imposibles, sabemos que han pasado por filtros, retoques, etc. Pero hay gente que no. Mm. Hay niños, hay niñas, hay chavales que están mirando esas fotos pensando que ese cuerpo que están viendo es un cuerpo posible. Mm. Y que cuando ellos se miran al espejo y no tienen ese cuerpo, ellos son los que están fallando. Mm. Y eso es un problema. Mm. Porque tenemos que pensar en con quién nos comparamos. Comparación, sí. ¿Con quién nos comparamos? Y las pantallas son una fuente de comparación constantemente. Mm. Entonces, esto, por ejemplo, en Bután ya está pasando. Y es un punto, digamos que es como un mercado frío, porque antes no había y ahora hay. ¿Hasta qué punto está afectando también en Corea o en Japón esas comparaciones? Bueno, pues hay ciertos elementos que son interesantes. ¿Por qué hasta ahora Japón nos parecía a nosotros más atractivo que a vosotros? A vosotros entiende, Kai, que estoy hablando de la parte japonés, sí. ¿no? A los japoneses lo occidental no le parecía tan atractivo. Y sin embargo, desde hace unos años hasta aquí, cada vez les parece más atractivo. Ya cada vez buscan la moda más occidental, buscan ese tipo de relaciones, incluso relaciones físicas con occidentales. Eso que está cambiando está perdiendo esa esencia, pero también se basa en la comparación. Vi un vídeo en tu canal que hablaba de las chicas que les gustaban, o las chicas o los chicos, ¿no? Que les gustaba a la gente. Y era curioso porque mientras que había mucha gente que decía, no, las japonesas, los japoneses, decían mucho las rusas, decían mucho, bueno, hablaban mucho del pecho de italianas, españolas y tal. Pero en el fondo, claro, si tú piensas, vale, ¿dónde ven esto? Si luego no hablan con ellas, si no se relacionan, en la pantalla, en las pantallas. Entonces, esto tenemos que también tenerlo claro. Nosotros tenemos que competir contra nosotros mismos y tenemos que dejarnos influenciar solo por aquellas personas que son una comparación positiva.
hay mucha gente que su producto es que tú te sientas mal. Entonces, tenemos que tener también la alerta ahí de no dejarnos arrastrar por la gente que lo que quiere es que tú te sientas mal cada día. Porque cuanto peor te sientas, más le compras a él. Y esto es todo el mercado que hay de los elementos dietéticos, por ejemplo, de los elementos de salud, de belleza. Por ejemplo, esto ya está estudiado porque muchas tiendas tienen los focos de los probadores justo de manera cenital y blanca, porque es la luz que menos favorece. Entonces, cuando tú estás en un probador y te pruebas la ropa y te desnudas, te sientes feo, fea. Interesante. Y entonces tienes que comprarte cosas para sentirte mejor. ¿Vale? Eso está estudiado. Están jugando con tu cabeza. Bien, pues esto nosotros tenemos que entenderlo. Intentar romper esa estructura. Porque si la tomamos como la única estructura o como la estructura real, lo que nos va a hacer es arrastrarnos y, lógicamente, ser pues, unos desgraciados vitales. O sea, vamos a estar todo el rato pensando que los que fallamos somos nosotros. Interesante, interesante. Y... tenemos 15, si quieres preguntar algo. Te escucho, sí. La última pregunta que te quiero hacer, sí. Y creo que es de las que más puede interesar a los espectadores. ¿Qué consejo, no un consejo, qué consejo, el consejo, le darías tú a una persona que a día de hoy quiera emprender, que tenga hambre, que tenga ambición, que se quiera mover en el mundo? ¿Qué consejo le darías tú? El fundamental es que observe el mercado, que observe a sus amigos, a sus compañeros y que analice qué está pasando. Todas las empresas que existen a día de hoy, todas, absolutamente todas, tienen fallos. De hecho, yo tengo trabajo gracias a eso, gracias a que las empresas tienen fallos. La sociedad tiene fallos. Pues lo ideal es observar qué áreas no están siendo cubiertas, qué elementos todavía la gente no puede estar cubriendo. Centrarnos en eso. Y a partir de ese momento crear un producto que satisfaga una pequeña parte. Que nadie intente decir, no, es que yo voy a ser millonario porque voy a darle solución a todo el mundo. ¿Qué va? ¿Te vas a hacer millonario? Mira, voy a contar una pequeña anécdota rápida. Un señor con su hija se van a un lago de vacaciones. La hija se aburre más que nada. Este señor se le ocurre coger una piedra del lago, una piedra, pintarle 2 ojos, dársela a su hija y decirle que si cuida la piedra y la cuida hasta el final del verano, como si fuera una mascota, le compra un perro. Se lo cuenta a tres colegas de marketing. Se ríen y uno de ellos dice, oye, pues la idea no es mala. ¿Y si le haces un packaging bonito y las vendes? Se llamó Pet Rock y vendió millones de dólares hasta que le prohibieron coger piedras del lago porque el señor se iba al lago, cogía piedra, le pintaba ojitos, le dibujaba una caja súper guay, que la gente lo puede buscar en internet, y le ponía la personalidad que tiene cada piedra. La vendía por internet y vendió millones de piedras hasta que el Estado le dijo, oye, deja de robar piedras. Wow. Y ahora las Pet Rock que se pueden seguir comprando son de plástico. ¿Vale? ¿Qué vio? Que su hija se aburría en el lago. Observa la necesidad que tiene la gente y no intentes abarcarlo todo. Vete a una necesidad muy concreta, muy pequeña, porque esa necesidad concreta y pequeña le afecta a cientos de miles de personas o millones de personas. Y ahí tienes negocio. Así que la primera es fundamental, observa la carencia que hay ahora mismo en el mercado. Siempre hay una, ¿vale? La segunda, mira, escucha a profesionales. Yo digo que hay como... En el mundo de los profesionales, de los mentores, de los coaches, etc., hay como 3 perfiles. El astrólogo, el astrónomo y el astronauta. Astrólogo, como los astrólogos, ¿no? Te hablan del zodíaco, cero ciencia, pero ellos se lo creen. Y lo que creen lo dicen con solvencia, con vehemencia, lo defienden, lo comunican de manera sencilla, tienen respuesta para todo. ¿Vale? Los astrónomos, con el telescopio todo el rato, analizando, investigando, leyendo libros, sabiendo... Pero ¿qué pasa? Que como buenos científicos, pues dudan cuando te dan respuestas, no te dicen todo. Vale. Los astronautas son los que han pisado la Tierra, los que saben de verdad cómo se vive en la Luna o en el espacio. Tienden a que su experiencia vital sea replicable en todas las experiencias. Si tú tienes que buscar un profesional que te ayude, tienes que buscar a alguien que tenga la experiencia, ¿vale? Astronauta, tenga la experiencia, tenga conocimiento y siga adquiriendo conocimiento constantemente, astrónomo, y además sepa comunicar con solvencia y eficacia, y con razones, es decir, en este caso, astrólogo.
Tienes que unir los tres. Ninguno es ni mejor ni peor que otros. Hombre, yo prefiero el astrólogo dejarle a un lado, pero, oye, reconozco que tiene una capacidad comunicativa que nos hace falta a cualquiera. Oye, pues ayudemos también de esa parte, aprendamos de esa parte. Sin mentoría no hay mejoría. Pues si tú quieres correr más que otros, tienes que buscar buenos mentores. Entonces, al principio, pues lógicamente no podrás permitirte contratar un gran mentor. Oye, pues busca recursos gratuitos, o busca libros de esas personas, o vídeos, o cursos de baratos que tengan esas personas. Pero busca siempre lo que ya haya hecho alguien que a ti te va a acelerar el proceso. Si tú observas y te rodeas de buenos mentores, sobre eso es muchísimo más fácil construir un negocio de éxito. Así que me pedías un consejo. Para mí esos dos son los fundamentales para arrancar. Y a partir de ahí, lógicamente, ya habría más, ¿no? Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con este podcast. Podcast, Rubén. De verdad. Podcasto. Perdón. Podría pasarme 5, 6, 7, 8 horas hablando contigo. Me pone triste, Sebas, me pone triste que tengamos que acabar el podcast, de verdad. Estás totalmente invitado cuando vuelvas a Japón. Esta es tu segunda casa. Será un placer. Cuando quieras puedes volver. De verdad, estoy muy feliz. Y todo esto, chicos, ha sido gratis, ¿eh? O sea, toda esta información que nos ha dado es su trabajo. Rubén es su trabajo. Y nos lo ha dado aquí por voluntad, por devoción, por pasión a tu arte, ¿no? Porque es un arte. Chicos, 21 de septiembre, Anticrisis. Lo podéis encontrar, imagino que en cualquier plataforma de venta online, ¿no? Lo tenéis. Y yo, como siempre, dejo que, como Jordi, que es mi inspiración, dejo que el invitado despida el podcast. No competimos con Jordi. No. Somos... Queremos ganarnos con él. Jordi, te quiero mucho. Bueno, Sí. Un besito, Jordi, ¿no? chicos, recordad, 21 de septiembre, Anticrisis, por Rubén Turiencio, que la verdad es que ha sido un podcast muy interesante, del que me he nutrido muchísimo. Voy a aplicar todas las cosas que me has dicho y me encantaría conversar, preguntarte muchas más cosas, pero bueno, estás totalmente invitado a un segundo podcast cuando tú quieras. Será un honor volver por aquí. Es verdad que Japón pilla un poco lejos, pero yo me he quedado con ganas de más, así que volveré y será un honor estar aquí con vosotros, o sea que sin ninguna duda. Y a tu gente, pues solo deciros una pequeña cosa. Que vengáis a Japón, que vengáis, que lo disfrutéis, que lo viváis y que hasta que ese momento llegue, que apoyéis a Kai y a Sebas, que apoyéis a la gente que hace contenido. Y voy a dejaros un pequeño mensaje que es el sentimiento de reciprocidad. En general, nosotros no solemos pensar en que lo que está haciendo la gente, la mayoría de las veces, lo hace de manera altruista. Y hay muchas maneras de compensar. Se puede compensar con un like, dejando 5 estrellas en un producto de Amazon, por ejemplo, o en Google. Se puede compensar, por supuesto, comprando productos. O sea, se puede compensar de muchas maneras. Pero a mí me gustaría que entre todos generásemos una sociedad un poquito mejor. Un poquito mejor en la que, si has disfrutado de esta charla, pienses en cómo vas a ayudar a Kai y a Sebas. ¿Cómo vas a ayudarles? Tu like ya vale. Un comentario positivo también. Pero ¿y si ya lo llevamos un poco más? ¿Y si lo recomiendas? ¿Y si lo compartes? Porque para ti es gratis. Para ti es gratis. Trabajemos una sociedad mucho más justa. Pensemos de verdad en cómo compensamos a la gente. Venid a Japón siempre que podáis, que yo lo recomiendo, e intentad tener hambre. Intentad que tengáis esa insatisfacción que siempre nos hace intentar ser mejores cada día. No caigáis en la insatisfacción de no me muevo porque todo está fatal, porque no es verdad. No es verdad. ¿Las cosas están mal? Sí, están mal. Pero peor están si no te mueves del salón de tu casa. Así que ánimo a salir fuera, a tener hambre y a conquistar el mundo, chicos. Rubén Turiencio, chicos. Espectacular. Gracias.